Listo. Bueno, entonces, mm, con respecto de, digamos, esa parte técnica, inclusive creo la semana pasada, el coordinador hizo como una reunioncilla eh, de ayuda, porque algunos tuvieron la posibilidad de ingresar y pues aprovecharon el espacio y les ayudaron con esa parte técnica de descargar el diploma, de ingresar al registro para el segundo curso y demás. Sin embargo, si aún persisten esas dificultades, pues yo le comentaré al final al coordinador para que nos facilite una nueva ayuda y ustedes puedan ingresar. ¿Listo? Jenny Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo entré tarde, no sé si ya lo nombraste. Es acerca del diploma, o sea, yo lo pude descargar, pero ahí no aparecen, digamos, como mi nombre ni nada, sino como un link para verificar a la persona. Pero al darle clic, vuelve y me muestra el mismo diploma, pero sin nombre ni nada. No sé ahí cómo se Sí, manejan. sí, lo que les mencionaba al inicio, en la semana anterior, y de hecho ahí en el grupo se compartió como un tutorial donde se explica paso a paso lo que deben hacer ustedes para poder acceder al diploma y que quede ya con el nombre y pues con todas las especificaciones del caso. Entonces, si gustan al final, les comparto nuevamente, que ahorita no lo tengo a la mano, les comparto al final como esas indicaciones para que puedan descargar el diploma sin ningún problema. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Vamos a... Bueno, entonces, recordemos que en las primeras 6 semanas nuestro trabajo estuvo centrado específicamente en el contenido, es decir, la parte conceptual, ¿sí? Los temas que en general se abordan a lo largo de la educación primaria, eh, evidenciando los diferentes pensamientos, el pensamiento numérico, el pensamiento geométrico, la parte de los números racionales, la parte de operación con los números naturales y demás. Y ya en esta segunda parte, mm, la mirada se centra eh, en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, tener presente algunas de esas herramientas a la hora pues, de que el estudiante identifique y conozca, ¿cierto? Los diferentes temas. Digamos que para esta semana los objetivos principales es primero reconocer cómo se desarrolla la noción de número natural a lo largo de la etapa primaria, reconocer los significados iniciales que se deben desarrollar y las habilidades que se requieren para conformar lo que se denomina el sentido numérico. Concepto bastante importante, diría yo. Identificar las dificultades que se encuentran durante el proceso de aprendizaje de la noción de número y del sentido numérico. ¿Sí? Entonces, digamos que para esta semana, eh, pues es identificar como todos estos elementos puntuales, ¿cierto? Entonces, importante tener presente estos 4 elementos. Entonces, fíjense que parte del aprendizaje está centrado en identificar los objetivos, ¿cierto? Yo ya conozco el contenido, pero específicamente tener presente cuáles son los objetivos que yo me voy a trazar para que el estudiante desarrolle ciertas habilidades en cada uno de esos temas. ¿Sí? Cuando me hablan de las etapas de aprendizaje, es aprender a identificar, entre otras cosas, digamos, los diferentes niveles en los que yo puedo desarrollar el contenido pues, digamos, de los estudiantes, ¿sí? Tener presente que, por ejemplo, hay algunos temas que año a año se van repitiendo, hay temas pero es poder identificar cuál es el nivel que requiere el estudiante en diferentes edades.
Los errores en los que los estudiantes pueden incurrir, que es muy, muy importante, ¿cierto? Porque si yo no sé cuáles son los errores, difícilmente puedo mejorar mis herramientas dentro del aula de clase, ¿sí? Al identificar los distintos errores a los que pueden llegar los estudiantes y las dificultades que los pueden originar, pues son las herramientas que a mi modo eh, permiten que yo pueda avanzar y a medida que van pasando el tiempo pueda mejorar y evitar que los estudiantes incurran en esos errores. ¿Listo? Entonces, piense que digamos que estos elementos, ¿cierto? Son los que se van a trabajar a lo largo de todas estas 6 semanas que vienen, ¿cierto? E identificando particularmente pues, lo que compete a los temas que nosotros veníamos trabajando. Precisamente, esa era una de las recomendaciones que se hacía desde el principio, digamos, que era importante avanzar desde el inicio en la parte del contenido para poder llegar a esta segunda parte, que es la del aprendizaje. ¿Sí? Bueno, creo que esto ya se los había leído, digamos, los objetivos en torno al número natural y a los sistemas de numeración. ¿Listo? Entonces, ya se los había mencionado anteriormente. En torno a ello surgen algunas preguntas que la idea es poder abordarlas y poderles dar una solución en la medida de lo posible. Eh, Surgieron otras, pero digamos que estas me parecieron las más relevantes. La primera, podríamos decir que la memorización de algoritmos desarrolla el sentido numérico en los estudiantes. La segunda es más como una sugerencia, si podríamos visualizar o podríamos trabajar el mapa conceptual de aprendizaje de los números naturales y la actividad de la telaraña. La otra, ¿qué actividades con el ábaco podrían potenciar en los estudiantes el desarrollo del concepto del sistema de numeración decimal? ¿Listo? Entonces, estas tres preguntas son digamos, la base de lo que vamos a ver. Adicionalmente, los que ya tuvieron la posibilidad de ingresar a, a la plataforma pudieron percibir que al inicio de los videos, eh, explicativos, generan algunas preguntas, ¿cierto? Unas preguntas en torno, ¿cierto? Al contenido. Entonces, si ya revisaron eso, me parece que, digamos, es una herramienta de introducción muy particular, ¿cierto? Que pues, no debemos dejar de lado. Bueno, entonces, veamos la primera pregunta. Dice, ¿podríamos decir que la memorización de algoritmos desarrolla el sentido numérico en los estudiantes? Es una pregunta bastante, me parece bastante apropiada. Me gustaría que lo pensáramos un momento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que la memorización, será que sí o eso no? Como ahora, digamos, dicen, no, eso el niño no debe memorizar nada, todo debe ser construido, o por el contrario, ustedes consideran que parte de ello sí desarrolla el sentido numérico. Clara, levantaste la manita, te escuchamos. Sí, mi profe. Yo pienso que no, la respuesta no puede ser ni un sí ni un no absoluto. Es decir, por sí sola, la memorización no va a construir el sentido el sentido numérico, pero sí se necesita. Mm, Pienso que sí se necesita. Y me parece que debe ser combinada, por ejemplo, con la estrategia de la estimación, por ejemplo, para el desarrollo de las diferentes eh, operaciones. Por sí solo la memorización de un algoritmo no va a hacer que el estudiante, por ejemplo, comprenda lo que hay que hacer con los números que aparecen en un problema, por ejemplo. Entonces, creo que la estimación debe estar ahí, creo que, pues bueno, la comprensión de la lectura. eh, y bueno, muchas otras cosas. Pero sí también pienso que la memorización del algoritmo, es decir, listo, ya sé que debo utilizar tales números, ya sé que los debo, digamos, multiplicar. Pues entonces hay que saber cómo hacer la multiplicación y tengo que saber
digamos, utilizando la estimación, tengo que saber más o menos cuánto me puede dar. Listo, ahora voy a aplicar el algoritmo y me da el resultado. Con la estimación yo sé si el resultado es un resultado que sí puede ser correcto o de pronto no puede ser correcto, pero si yo no sé cómo desarrollar la operación, pues también ahí está faltando algo. Sí, perfecto. Listo. Milena Romero, tiene la manita levantada. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mm, yo considero, como dice la compañera, la memorización no es lo único, el Claro. algoritmo ahí no es lo único. Considero que el papel de uno como docente es como brindar todo un abanico de posibilidades, ampliar todas estas estrategias, que los niños tengan muchas estrategias y además que sean reconocidas las estrategias que ellos vayan incorporando para ir dándole sentido al número y dándole sentido al algoritmo. Debe ser como reconocidos los saberes de todos para llegar a respuestas, ¿sí? El Sí, sentido numérico se da en esa habilidad en que yo me puedo mover para solucionar problemas. Digamos, yo he hablado con profes y esto que dicen que, ay, ellos cuando van a solucionar algo casi siempre lo hacen con regla de tres. Uno sabe sumar, restar, multiplicar, pero sabiendo como diferentes desarrollos de operaciones, de acuerdo a lo que se soluciona al problema, se busca como las estrategias. Entonces, nosotros como profes, como brindar todas esas estrategias que, digamos, por medio de todos esos estudios, de todos estos cursos que uno va haciendo, les puede brindar esas herramientas, pero también darle validez a las estrategias que van generando los niños. Entonces, no todo es memoria, sino que aparte con esa memoria, ¿cómo juego con eso para la solución de problemas? listo, Milena. Muy interesante lo que acabas de decir. Ya ahorita hacemos una pequeña reflexión al respecto. Carlos Julio, buenas tardes. Tienes la mano levantada. Sí, profe, buenas tardes, compañeros, buenas Buenas tardes. tardes. Pues mira que yo hace 8 años comencé a trabajar con niños de primaria. Me tocó en el séptimo año coger un primerito. Y lo que dicen las profes tiene mucha realidad y más cuando uno corresponde empezar a trabajar con los niños más pequeñitos y es imbuirlos en ese mundo a través de no solo estrategias, de dinámicas, de juegos, sobre todo con la matemática, a enamorarlos de verdad de la matemática, que sientan gusto por la matemática. Sí, Y el niño a través de juegos, a través de contar, de relacionar, va y que uno lo va llevando al grafema del número, al signo gramatical del número, digámoslo así, encuentra que ellos lo pueden ir grabando y luego va posicionándose de las diferentes operaciones que van suavecito. Y si uno quiere que él de verdad memorice y que él después pueda operar bien, pues necesita de no solo de la memoria, sino de tener como pequeños tips que cuando ellos lo reconozcan, ah, mire, es tal operación o este es el número tal, o cómo comentamos estos números. A mí personalmente me ha fascinado, sobre todo con las profes de preescolar, mirar esa fascinación, cómo ellas a través del juego, a través de dinámicas, a través de hasta no sé cómo hacen ellas de llevarles ejercicios lúdicos, se puede aprender matemáticas. Y si uno lo lleva a los grandes, mucho mejor. Por ejemplo, los juegos tradicionales, con la rana, por ejemplo, el juego de la rana. Ellos de poder llevar las sumas de su propio conteo de cuántas argollas se introdujo. Y luego organizar su equipo. Mire, nuestro equipo ha sumado tanto y ahí va ellos van aprendiendo en la vida real cómo se puede jugar con estos elementos tan bonitos que son sí, lo de la matemática. sí, señor. Muchas gracias, Carlos. María Isabel, muy buenas Buenas tardes tardes. a todos.
Profe, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, pero sí es necesario que ellos memoricen los procesos, ¿sí? Que tengan claridad porque no son iguales, no, y si ellos no tienen claro qué es lo que hay que hacer en cada uno, pues a la hora de resolver un problema que salga en algún tipo de evaluación o en algún tipo de prueba que se le coloque, bien sea desde el juego, desde la dinámica o desde algún test, pues los tiene que tener claro. Entonces, sí, las dos cosas son necesarias. Una, la participación a partir de la lúdica y otra, tener claro cada proceso, tenerlo bien claro para que no se confundan, porque muchos chicos confunden a la hora de hacer los procesos porque no tienen claridad en ellos. Gracias, profe. Sí, listo, María Isabel. Fíjense que, bueno, varias ideas, ¿no? Muy interesante lo que mencionaban al inicio, creo que era Clara, decía, es que esa pregunta uno no puede decir si sí o si no. Es como cuando llega uno al final del periodo y le dicen, venga, ¿será que los niños aprendieron? Entonces, difícilmente uno podría decir sí, no. Yo considero que, dado que primero cada cabeza, cada niño tiene un mundo diferente, ¿no? Y diferentes habilidades, digamos que lo que uno puede mencionar es qué tanto ha podido aprender, ¿cierto? Y verificar que, pues, definitivamente los niños aprenden de una manera diferente. ¿Cierto? De todo lo que ustedes han mencionado, fíjense que compartimos en que lo que se desarrolla a través de las diferentes herramientas es precisamente lo que nosotros conocemos como, digamos, para este tema específicamente, el desarrollo del sentido numérico, ¿sí? Entonces, fíjense que son diferentes herramientas, ¿cierto? Las que se deben utilizar para poder desarrollar las habilidades en los estudiantes, ¿cierto? Y la memorización no como una herramienta obligatoria, sino como una de las herramientas necesarias que nosotros debemos tener y que los estudiantes deben desarrollar eh, al momento de abordar una situación. Fíjense que creo que era Carlos decía, no, yo, digamos, trabajaba con los niños de primero. Fíjense que dentro de las habilidades, de las primeras habilidades que se evidencian con el número natural, son las habilidades de conteo, ¿sí? Y no sé si pues, tal vez tuvieron la posibilidad de ver algunos de los errores en los que incurren los niños cuando están iniciando, digamos, en el conocimiento de los números naturales, es precisamente parte de ese conteo, ¿sí? Que empiezan uno, dos, tres. Entonces, algunos errores es que empiezan los niños uno, dos, tres, cinco, ocho, ¿cierto? Pero fíjense que parte de ello y parte de el desarrollo de esas habilidades del sentido numérico, que incluye en verdad la parte de la memorización, es que a través de las diversas actividades ellos interioricen ese tipo de herramientas. Porque ustedes más que nadie saben, dicen, no, si un estudiante no tiene la habilidad de contar, ¿cierto? Porque después entonces ya los niños empiezan a contar de dos en dos, de tres en tres, o empiezan a contar de adelante hacia atrás, ¿cierto? Ahí empiezan a surgir un número de errores, ¿cierto? Que precisamente con el trabajo, como ustedes mencionan, de los diferentes tipos de actividades, hacen que ellos interioricen esa información, ¿cierto? Y en algún momento ellos lo vuelven de manera natural, es decir, lo van memorizando, ¿cierto? A medida que van desarrollando ciertas habilidades. Entonces, fíjense que estamos de acuerdo en que este es un proceso, ¿cierto? Que no se define ni por el aprendizaje de los algoritmos, sino por un conjunto, ¿cierto? De herramientas que nosotros debemos utilizar para que ellos puedan desarrollar pues todo lo que necesitamos. Qué bonito sería que uno contara con todo el tiempo, ¿no? Y desde preescolar y llegar hasta los cursos grandes y mantenerlos todo el tiempo con diferentes actividades lúdicas y demás, pero pues a veces también hay que comprender que a veces las exigencias, y de hecho si ustedes lo notan cuando los estudiantes llegan a 11 ya las exigencias son diferentes, les hacen pruebas y los evalúan de una manera diferente
pero pues a partir de lo que nosotros estamos desarrollando, le permitiría o le facilitaría que ellos identificaran las otras herramientas. Les voy a compartir uno de los que está como un poquito borroso, y es cuáles son esas habilidades, ¿cierto? Que, que los estudiantes deben o deberían ir desarrollando para que en realidad uno pueda decir eso de, ¿será que sí aprendió? ¿Será que no? ¿Será que sí sabe? ¿O qué es lo que realmente el estudiante sabe? ¿Sí? Voy a ampliar acá un poquito. Aparece este esquema y entonces fíjense que el sentido numérico es la intersección de todos esos elementos, ¿cierto? Y entonces fíjense que aparece la intuición, ¿cierto? Entonces la intuición por allá es relacionado en algo con la estimación, la comprensión, el razonamiento, ¿cierto? ¿Cómo hago para que el estudiante desarrolle esas habilidades de razonamiento, ¿no? Que en matemáticas es, digamos, a veces digamos, la parte más compleja. ¿Cómo hacer que el estudiante analice una situación? ¿Cómo hacer que el estudiante entienda, cierto, qué es lo que se le está preguntando en un problema? Y evidentemente, fíjese que lo que está, ese conjunto que está en amarillo es el que nos habla de las habilidades aritméticas, ¿cierto? Y entonces ahí entra en juego algunas herramientas como el conteo. Fíjense que el conteo es una herramienta supremamente fundamental. Y ustedes mismos se han dado cuenta, vamos en el momento, en los primeros cursos, cuando los niños empiezan a contar, cuando empiezan a identificar, entre otras cosas, el sistema de numeración decimal, las habilidades de conteo son fundamentales, ¿cierto? Cuando llegamos a la parte de operatividad, ¿sí? Sobre todo, digamos, en suma, en resta, digamos que en todas, en la multiplicación, cuando se hace la introducción y los niños desarrollan esa multiplicación a través de las sumas abreviadas, entonces, cuando empiezan a contar de 2 en 2, de 3 en 3, esos son lo que nosotros conocemos como habilidades aritméticas, ¿cierto? El coco, que es el aprendizaje de las tablas y demás. Entonces, fíjense que todo eso, ¿sí? Es ese componente que se debe desarrollar para poder sí, para poder que el estudiante adquiera el sentido numérico, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es todo un conjunto. Adicionalmente, ustedes nos mencionan, digamos, algunas, y uno pensaría que pueden surgir más. ¿Qué es lo que requiere un estudiante para que uno pueda identificar si ha desarrollado o si está desarrollando? Diría yo, creo que la afirmación correcta es si lo está desarrollando, ¿sí? Porque decir que si lo desarrolla, no, cada vez el sentido numérico, cada vez de hecho va siendo más amplio porque el estudiante va avanzando, ¿cierto? Va avanzando grado a grado y los temas van aumentando, ¿cierto? Su nivel de dificultad y el sentido numérico pues también va a ir ampliando. ¿Listo? Algunos de ellos, comprender significados de los números, ¿sí? Recordemos que esto es solo la parte de los números naturales. Conocer en qué situaciones es adecuado el uso de los números, identificar cantidades en situaciones cotidianas, que es lo que les mencionaba con respecto al razonamiento, usar métodos cuantitativos para comunicar procesos e interpretar informaciones, discernir cuándo es apropiado responder un valor aproximado o exacto, detectar relaciones entre números, elegir la mejor forma de representar los números, aceptar diferentes estrategias en la resolución de un problema aritmético, establecer comparaciones, reconocer errores numéricos, percibir y comprender patrones numéricos, que ya digamos que eso representaría un nivel un poco más allá de lo que nosotros, digamos, podríamos trabajar dentro de los primeros cursos, aunque no, pues debemos negar que comprender patrones, también ya iría directamente, o bueno, tendría relación con el desarrollo de algoritmos, ¿sí? De realizar ciertas operaciones o realizar ciertos procesos al momento de abordar una situación. ¿Listo? Entonces, fíjese que parte de ese aprendizaje requiere el conocimiento desde ciertos puntos de vista y realizar unos procesos
desde diferentes ámbitos. Fíjese que hay algo importante y es también sobre todo el uso del lenguaje, ¿cierto? Cómo comunicar esos procesos son parte de esas herramientas que a veces los estudiantes tienen cierta dificultad y a veces pues eso impide en cierto modo que ellos desarrollen las habilidades. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene activo el... Creo que silencié a alguien, ay, perdón. Listo. Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Entonces, fíjense que en conclusión, ¿cierto? Cuando nos hacen esa pregunta de si la memorización desarrolla el sentido numérico, pues fíjense que hace parte, ¿cierto? Hace parte de lo que nosotros evidenciamos en ese desarrollo, ¿sí? Y a veces es necesario, pero pues, son necesarios otros elementos. Bueno, algo que en la primera parte del diplomado no abordamos como con mucha fuerza fue lo relacionado con los mapas conceptuales. Sin embargo, es importante que ustedes los analicen y los trabajen. De hecho, estos mapas mm, nos dan la posibilidad de esquematizar todos esos conceptos que tenemos, todo ese contenido y de hecho nos da en cierto modo unas rutas en las que nosotros pues podríamos tomar como referente y también ver si de lo que nos muestran esos mapas conceptuales, si estamos utilizando parte de ello. ¿Ven? Uno de estos mapas que me sugerían si lo podíamos trabajar el día de hoy, vamos a tratar de abordarlo en alguno de los aspectos, es qué sucede o yo ¿cómo hago para poder transmitir esas herramientas de aprendizaje a los estudiantes en relación con los números naturales? ¿Sí? Entonces, fíjese que se nos dan como, por así decirlo, como unas pautas de, bueno, ¿qué deberíamos tener en cuenta al momento de transmitir esos conocimientos iniciales, ¿no? De los números naturales, del sistema de numeración decimal, que también a veces nos refleja a veces ciertas dificultades. Entonces les voy a compartir el mapa. Em, yo les había mencionado desde el principio una pregunta que había hecho la compañera Liliana, y es que en el momento en el que fue a descargar el mapa conceptual, esos mapas aparecen ahí en formato PDF, ¿sí? Yo lo revisé y efectivamente pues aparecen cortados. La verdad no sé, ahí nos toca revisar qué sucedió. Sin embargo, yo les compartí a través del WhatsApp, les compartí los mapas conceptuales que, digamos, los que corresponden a esta semana. Ahí ya, digamos, ustedes los pueden observar completamente, si los quieren imprimir, digamos que es la sugerencia. Y, y pues importante que los analicen y los trabajen, ¿cierto? Y también, digamos, en el caso de ustedes que están identificando herramientas de aprendizaje, es identificar si de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo, de la manera como yo estoy transmitiendo pues, digamos, los elementos y los conceptos en el aula de clase, ¿qué de ello estoy teniendo en cuenta? ¿O será que de pronto pues me estoy yendo más por un lado o estoy dejando de trabajar algunas otras cosas? De pronto me estoy enseñando mucho al libro, bueno, qué sé yo. Entonces fíjense que en este caso, mm, uno de los mapas está relacionado con el sistema, con el número natural y el sentido numérico. Entonces fíjense que este es uno de los más, como los más amplios, ¿sí? Y nos habla pues, de algunas cositas importantes. Objetivo principal, pues lo que ya hemos venido trabajando, describir el sentido numérico, em, identificar, ¿cierto? Las habilidades propias que debemos desarrollar en los estudiantes. Fíjense que yo les comentaba de una que me parece importante, que es la de la noción de conteo, ¿sí? Pero ¿cómo
nosotros estamos desarrollando esas habilidades de conteo, ¿sí? Nosotros, digamos, en los primeros cursos manejamos algo siempre muy sofisticado y es el trabajo con el material manipulativo, ¿sí? No hay nada más enriquecedor para un estudiante, ¿cierto? Para un niño que esté en preescolar, que esté en los primeros grados, que identificar los conceptos a través de lo manipulativo, ¿cierto? Y a través de lo manipulativo ir también, ¿cierto? Desarrollando habilidades de memoria y habilidades que para ellos son significativas. Ya, digamos acá, bueno, mira, este es importante. Dice, no tienen el sentido numérico, sí. Desconocen rutas básicas para números y operaciones aritméticas. Es como decirles, solo está este camino para que usted va a solucionar un problema y solamente lo puede solucionar por este lado, ¿no? Darles, ¿cierto? La posibilidad inclusive de que ellos desarrollen ciertas habilidades y ciertas formas de darle solución a una misma situación, ¿sí? Y este es importante, de lo mismo que ya venimos hablando, dice, no tiene sentido numérico si tiene carencias en comprensión, representación y uso flexible de los números. Fíjense que cuando hablamos de representación, ¿cierto? Entonces hablamos del uso del lenguaje, el uso de inclusive los mismos elementos corporales, ¿cierto? Y darle un uso flexible de los números, es decir, que el número pues lo pueda representar desde diferentes elementos. ¿Listo? Pues fíjense que estos mapas son, a mi modo de ver, pues bastante interesantes y empiezan a definir, ¿cierto? Muchos de los elementos que deberíamos tener en cuenta. Esto pues parte de lo que yo ya les había mencionado, ¿cierto? Parte de las cosas que se deben tener presente. Entonces, sí me gustaría que lo analizaran y ustedes pensaran un momento y dirán, bueno, aquí me montan una cantidad de capacidades y yo de esas, qué tanto estoy abordando? ¿Sí? Y lo otro, ¿será que eh, siempre habrá un orden o eso tiene una línea estricta para poder desarrollar los conocimientos? Eso es lo que habría que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, nos dan también acá como unas herramientas de, bueno, qué es lo que debe pasar, ¿cierto? De acuerdo a las diferentes edades en que se esté trabajando la parte numérica, ¿sí? Entonces nos dicen en los primeros años, ¿cierto? Entonces debemos reconocer algunas relaciones, equivalencias, relaciones de orden. Fíjese que esto de las relaciones de orden, cuando los estudiantes llegan a algunos grados ya avanzados, entonces nosotros los corchamos mucho con la simbología, ¿no? El mayor que, el menor que, ¿cierto? Y muchas veces los estudiantes llegan a abordar esos temas y de pronto no tuvieron, ¿cierto? La posibilidad de abordar esas relaciones de orden a través del manejo de conjuntos, ¿cierto? De grupos de objetos, de ver cuál es el grupo más grande, cuál es el grupo más pequeño, ¿cierto? Introduciendo lo que comentaban anteriormente, la parte de la estimación que también hace parte del manejo de las relaciones de orden, ¿sí? Este otro que es importante, comprenden qué significa aumentar o disminuir el número de objetos en un grupo, hacer varias descomposiciones de un número, que digamos que ya em, estaría un poquito más relacionado con con la parte del sistema numérico, ¿por qué no? Y cuando ya se estén trabajando, pues, digamos, cantidades que sean un poco más elevadas. Y nos dicen cursos más avanzados, maneras eficientes de encontrar la solución, ¿sí? Pero fíjese que para poder encontrar maneras eficientes eh, de dar solución a alguna situación, pues debemos previamente haber hecho o haber desarrollado otras habilidades que para ellos puedan ser bastante significativas.
¿Listo? Entonces, fíjense que hay algunos que sí son un poco extensos, pero lo que les digo, la idea que, o la posibilidad que ustedes tengan de trabajarlo y estudiarlo, de hecho, les puede dar otras herramientas adicionales. No sé si hasta este momento ustedes tengan alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda. Listo. Bueno. Ah, y me dicen, sí, podemos trabajar algo de la actividad de la telaraña. Miremos acá. Ah, ok. La de la canción de la telaraña. Listo. Entonces, esto hace parte, digamos, del análisis de ciertas, pues, digamos, de retomar algunas habilidades dentro de la parte numérica. Dice, la maestra Lilia, perdón, propuso a sus estudiantes que cada uno cantara la canción de la telaraña. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como la tela no se rompía, fue a llamar otro elefante. Dos elefantes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Al finalizar el canto, cada niño va al tablero y anota la cantidad de elefantes que pudo subir a su telaraña. Cuando todos han escrito su cantidad, la maestra Lilia les propone elegir entre todos la telaraña más resistente y la menos resistente. Entonces, la pregunta es, de acuerdo a la actividad, dice, ¿en cuál de los siguientes objetivos de aprendizaje se puede enmarcar esta actividad de aprendizaje? Entonces, fíjese que eh, esa actividad tiene toda una intención, ¿cierto? Y entonces nos dice, el estudiante percibe que la cantidad de objetos contados no depende de su disposición. La otra, el estudiante compara números naturales y reconoce relaciones de orden entre ellos. El estudiante cuantifica los elementos de un conjunto mediante la estimación. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos objetivos? Fíjense que aquí ya estamos hablando de cierto contenido, pero fíjense que puntualmente nos está diciendo, bueno, con esta actividad, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Sí? Es decir, propongo una actividad, pero para proponer esa actividad ya debo tener definido, ¿cierto? Hacia dónde quiero que los estudiantes lleguen, ¿sí? Y a través de una actividad sencilla, como la de una canción, ver hacia dónde quiero que los estudiantes comprendan o qué conceptos quiero que ellos desarrollen. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la respuesta correcta? Entonces, si quieren escribir ahí, era la 1, la 2, la 3. Si quieren pueden escribir a través del chat, si ya lo hicieron. Si no, digamos, si digamos no han tenido la posibilidad de ingresar a estas actividades, pues sería interesante. ¿Listo? Si alguien quiere participar, levanta la manita y le damos la palabra. Listo, ya varios han escrito. Muy bien. No más, no más, no más. No más, no más. Listo, entonces ya han escrito, Cuidado, están divididas las respuestas. María Isabel, Norma, Carlos, Amanda, Diana. Entonces algunos manifiestan que es la 2, otros manifiestan que es la 3.
¿Listo? Entonces, miremos. Entonces, la 2 nos dice que el estudiante compara números naturales y reconoce relaciones de orden. El estudiante cuantifica los elementos de un conjunto mediante la estimación. Bueno, entonces no sé si... Venga, a ver, preguntemos. Amanda López, ¿tú me escuchas? No sé si... Vamos a escuchar dos ¿Aló? respuestas y... Sí, Aló. señor. Muy buenas tardes. Tú respondiste que Hola. la número 3. Sí, ¿Listo? Sí. ¿Me puedes indicar, no nos puedes compartir por qué consideras la 3? bueno, pues yo dije, pues porque, digamos, la actividad es como más para niños pequeños, entonces dije, pues los niños todavía, digamos, puede ser que no manejen los conceptos como tal, entonces por eso dije, no, pues atrae la estimación, digamos que lo tomé por ese lado. Ah, ok, perfecto. Pero fíjense que esa respuesta menciona la parte de cuantificar, ¿no? O sea, digamos que ya... Y de hecho, si uno habla de cuantificar, pues también tendría en cierto modo alguna relación con la respuesta 2. ¿Listo? Yo todavía no he dicho cuál es la respuesta, ¿no? Pero pues la idea sí es escuchar las opiniones de ustedes. Bueno, Diana Vela, ¿estás por ahí? Tú colocaste que la respuesta era la número 2. Diana, ¿estás por ahí? Tal vez. Diana. No tenía- venga. Norma C, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes. Tú colocaste la respuesta 2. ¿Listo? Que Sí, dice, yo el coloqué. estudiante compara números naturales y reconoce relaciones de orden. Pues porque esa es un estribillo, una ronda donde el estudiante pues va reconociendo la secuencia de los números, ¿cierto? Números naturales y las relaciones de orden en ellos, porque empieza por uno, dos y así sucesivamente. Por eso lo Ah, coloqué. sí. Sí, muy bien. ¿Qué parte, de hecho, de hablar del conteo, ¿no? Y de hecho, Sí, la se está misma contando. ronda, eh, pretende, o digamos, fíjese que aquí estamos, es como en la cabeza de la maestra Lilia, ¿cierto? Ella dice, bueno, ellos van a cantar, pero será solo es cantar, y 3 elefantes, y 4 elefantes, y 5, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál será la intención? De decir, bueno, para el estudiante ¿será que 5 elefantes será mayor que 6 elefantes o será menor? ¿Sí? ¿O qué es lo que ella intenta, ¿cierto? A través de ello, que ellos digan, no, una idea que se le puede venir al niño y decir, no, pues, ¿qué es mayor? No, pues 6 elefantes pesan más que 5, entonces, bueno, ya de esa forma ellos pueden establecer una relación de orden, ¿cierto? Que Además que sería parte, se lo pueden estar imaginando también al cantar, sí, ¿no? exactamente. Claro, el niño, y de hecho esa es la intención, ¿no? Que él se imagine, bueno, igual que hasta les dará risa ver unos elefantes en una telaraña, ¿no? Que para ellos es un poco raro. Pero fíjese que el objetivo, ¿cierto? Es que ellos a través de algo lúdico empiecen y tengan claridad acerca de dos cosas, ¿no? Comparar números y establecer relaciones de orden. ¿Listo? Entonces, sin embargo, coloquemos acá, toquemos la alternativa. El 5. Bueno, entonces miremos qué es lo que nos dice acá. Dice, el fin de la actividad es comparar las cantidades de elefantes, resultados de cada canto, ¿sí? Que eso hace parte de la cardinalidad, ¿no? El estudiante debe ordenar las cantidades e identificar cuál cantidad es la menor y cuál es la mayor, ¿cierto? Telaraña más y menos resistente. En otras palabras, el estudiante debe hacer uso de la relación de orden entre números naturales. ¿Sí? Entonces, pero fíjese que en la última, la primera parte, digamos, sí tiene cierta relación, ¿no? El estudiante cuantifica, ¿cierto? Cuando dice 1, 2, 3, pues está
contabilizando en cierto modo en un orden, ¿cierto? En el orden de los números naturales y digamos que lo de la estimación, digamos, sí, no estaría tan relacionado. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo, Juan? Profe, perdón, una Sí, pregunta. Ahí sí. cuando dices que la estimación no estaría relacionado, luego no sería como un juicio de valor que hace el estudiante frente a la resistencia de la telaraña. Lo que pasa es que en esto, o bueno, si se toma desde ese lado, podría ser que sí. Ya, digamos, entraría el juego de si la telaraña es más resistente que la otra, etcétera, etcétera. La estimación, recuerden que es a través de algunos elementos, ¿cierto? Digamos, ellos tienen la posibilidad de verificar ciertas cantidades, pero no tienen la precisión de decir exactamente, digamos, a menos que, digamos, haga ciertas cosas, de poder definir directamente la cantidad. Acá cuando nos hablan de la relación de orden, lo que nos indica es que como cada estudiante marca en el tablero el número que obtuvo, es en esa parte donde ya no se estima porque el estudiante sí tiene la posibilidad de decir exactamente, dada la situación, cuántos elefantes fue los que subieron en la telaraña. ¿Sí me hago entender? Es más por ese lado. Ya lo que te decía, digamos que uno podría estimar, ya si la intención de la pregunta fuera diferente, que diría, bueno, ¿ustedes cuántos elefantes creen que podría resistir la telaraña? ¿Cierto? Entonces uno diría, no, yo creo que resiste, no, ni siquiera resiste uno. Otro dice, no, puede que resista 10 antes de romperse. ¿Sí? Y ahí ya sí estaríamos hablando de un proceso de estimación, ¿sí? Sería más por ese lado. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. Bueno, había no sé si alcancemos, permítanme un segundito. Bueno, esta ya es más relacionado con la parte del sistema de numeración decimal y es qué actividades con el ábaco podrían potenciar en los estudiantes el desarrollo del concepto del sistema de numeración decimal. El día de ayer yo les compartí, no sé si de pronto ustedes observaron en el WhatsApp, yo les compartí un material, a ver si lo tengo aquí en la mano. Bueno, de hecho les compartí dos documentos que si de pronto tienen tiempito por ahí, lo pueden revisar. Uno en relación con el sentido numérico es un poco más teórico, sin embargo, a mi parecer, pues tiene unas herramientas interesantes de análisis de cómo, de cómo el estudiante debería o cómo podría desarrollar con ciertas destrezas el sentido numérico. Les compartí otro documento, el que les estoy mostrando, mm, y está relacionado con el desarrollo de las habilidades que tiene el ABA, ¿cierto? Como una herramienta y como un material manipulativo, ¿cierto? Supongo la gran mayoría, o creo que nosotros en algún momento hemos utilizado el ábaco y este documento pues nos da ciertas herramientas, algunas un poco más teóricas y nos presenta algunas actividades recomendadas para que lo desarrollen con los estudiantes dentro del aula de clases. ¿Ok? Pues recordemos que para el desarrollo del sistema de numeración decimal, y de hecho esa imagen que yo les comparto del abaco vertical, pues es una herramienta. Ok. Listo, Diana ahí escribió algo en el chat, listo. No hay lío. Bueno, entonces fíjense que de manera, digamos, utilizando el abaco vertical, eh,
pues desarrolla las nociones del valor posicional en los estudiantes. Es una herramienta genial y darle la posibilidad que lo aborde a través de esta herramienta, pues es bastante importante realizar la composición de unidades, ¿cierto? Pasar de las unidades a las decenas, de las decenas a las centenas y así sucesivamente. Y adicional el desarrollo de operaciones básicas como la suma. Fíjense que la suma eh, a través del abaco vertical, eso lo vamos a trabajar dentro de 8 días con las operaciones. Fíjense que es una herramienta, pero eh, adicionalmente también es una herramienta importante para el desarrollo de las habilidades de conteo, ¿sí? Y que permite que el estudiante afiance de una manera un poco más didáctica, ¿cierto? Y cuando ya nosotros lleguemos al algoritmo, a que el estudiante identifique el valor posicional de diferentes cantidades, pues es una herramienta que lo acerca de una manera más adecuada, ¿cierto? Y de hecho, pues va a ser didáctico y muy fácil de trabajar para él. No sé si ustedes alguna vez han trabajado con la Yupana, o no sé si la conocen. Bueno, es como una especie de abaco, es algo similar, pero esa también es una herramienta muy interesante y sobre todo para trabajar operaciones de suma, es una herramienta muy chévere. Lo de la Yupana, de pronto si no conocen esa herramienta, eso es como una herramienta peruana y como antigua, pero es muy interesante. Entonces acá lo del abaco, eh, como les mencionaba, ya les había compartido el documento. Entonces, así me José dice que la conoce. Es una herramienta que también nos permite el desarrollo del sistema de numeración decimal y de hecho la estructura está para el trabajo del sistema decimal. ¿Sí? Pronto en la siguiente, si nos sigo algo de material, lo podemos ver al menos, como conocerlo como herramienta. Listo. Fíjense que acá, en este documento, también nos muestra algunos de los elementos que se pueden desarrollar con el ábaco, ¿no? De hecho, mire, conteo, agrupamiento, lectura y escritura de los números, valor posicional, comparación de números, algoritmos de las 4 operaciones básicas. Fíjese que se puede hacer suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Y por acá, bueno, y otras más. Entonces, acá hacen como una propuesta, ¿sí? Que esta es como para niños de 7 y 8 años. Y proponen algunas actividades. Entonces, cierto, los invito a que revisen ese documento. A mí me parece bastante interesante, ¿cierto? Y ¿por qué no utilizarlo cuando estén trabajando con lo del sistema decimal y con operaciones básicas? Y uno pensaría que solamente es para los niños pequeños, pero ustedes hagan esa actividad con niños de quinto de primaria y ellos van a estar felices haciendo actividades de ese estilo. Bueno, entonces, por acá más adelante, mm, bueno, se muestran como algunas de las fases con las que se puede y nos muestran algunas actividades. Entonces, eh, los invito a que la lean, que vean la pertinencia, ¿cierto? De llevar estas actividades al aula, ¿cierto? Desde crear el abaco hasta de ahí en adelante. ¿Listo? Eh, son más o menos 5 o 6 actividades. Creo que son 5 o 6. Ahí ya ustedes con calma. Sí, son más o menos como 6 actividades. ¿Listo? Entonces, para que lo revisen y me cuenten, ahí mejor dicho se los voy a dejar de tarea. Que revisen, fíjense, de verdad, esos documentos a veces son muy interesantes y nos pueden generar ciertas herramientas para los temas que estamos viendo. ¿Listo? Quiero saber si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda.
al respecto? Como les mencionaba, creo que fue el día de ayer que yo les compartí este material, entonces para que lo descarguen y lo puedan leer. ¿Listo? De igual manera, ya también les había compartido a través del WhatsApp los mapas conceptuales que aparecen entrecortados ahí en la plataforma. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Reiterarles la información al respecto de las fechas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dentro de 8 días vamos a trabajar semana 8, ¿sí? Eh, Luego vamos a tener entonces 2 semanas de receso, digamos que eh, después o ya entrando de las 2 semanas de receso, vamos a continuar con la semana 9. ¿Listo? Sí, y evidentemente aparecen las fechas distintas ahí en la plataforma. No, digamos, en un principio no se había contemplado el receso de estas dos semanas, pero pues, digamos, tener presente el cronograma que yo les había compartido. ¿Listo? Y no es más. Entonces, ¿qué tenemos para el próximo jueves? Vamos a trabajar directamente en la parte de eh, operaciones básicas, o sea, el aprendizaje con operaciones básicas de los números naturales. ¿Listo? Y vamos a trabajar un poquito en los errores. Fíjense que hoy nos enfocamos un poquito en los mapas conceptuales. Entonces, en la siguiente vamos a ver cuáles son esos errores más comunes a los que incurren los estudiantes en el momento de realizar operaciones básicas con números naturales. ¿Listo? Igual si tienen preguntas, si tienen dudas, entonces las vamos haciendo, puede ser a través del WhatsApp, a través del correo electrónico. A propósito, pues muchas gracias. Algunos me escribieron y les había solicitado, eh, digamos, la percepción que se ha tenido pues, a lo largo de las tutorías, los aspectos positivos, aspectos a mejorar, etcétera, etcétera, que para nosotros es bastante, bastante significativo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de escribir y pues todo eso es muy significativo. ¿Listo? Entonces, no es más por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Y no, como siempre, la idea de estos espacios es poder despejar sus dudas, poder escucharlos, también escuchar la percepción que ustedes tienen en torno a las temáticas que venimos abordando. ¿Listo? Entonces, no es más y muchísimas gracias. Que tengan un resto de tarde y noche muy agradable. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz tarde a todos. Bueno, Gracias, gracias a feliz tarde a ustedes. todos. Bueno. Gracias, profe, muy amable. Mucho gusto.